Esta vez nos adentramos en el mundo de la ética y la filosofía judía, del siglo XVI. Nada menos. Prepárense para un viaje al pasado con la conducta de vida, una obra maestra escrita por el rabino Moisés Almosnino. Imaginen un manual para la vida buena, escrito hace casi 500 años, y que todavía nos habla con tanta fuerza. Es increíble, ¿verdad? Y lo que a mí me fascina es cómo Almosnino no se queda solo en la tradición judía. Su obra es un diálogo, un crisol, donde se encuentran pensadores como Aristóteles y Cicerón, y de ahí surge una visión universal de la ética, que interpela a cualquiera, sin importar su origen o sus creencias. Exacto. Y en esta inmersión nos vamos a centrar en dos pilares de la conducta de vida: la justicia y la amistad. Dos virtudes esenciales, según Almosnino. Dos faros que iluminan el camino hacia una vida plena. Empecemos por la justicia. Para Almosnino es la virtud cardinal, la raíz de todas las demás. Sin justicia, nos dice, no hay sociedad posible. Es la base de todo. Y Almosnino, siguiendo a Aristóteles, nos presenta tres tipos de justicia: la legal, el cumplimiento de las leyes; la distributiva, la equidad en el reparto de bienes y responsabilidades; y la correctiva, que se encarga de reparar los daños. Interesante cómo Almosnino nos invita a ir más allá de la simple ley y a reflexionar sobre la esencia de la justicia. ¿Se acuerdan de la frase ojo por ojo, diente por diente? Almosnino la analiza con una profundidad sorprendente. Sí, Almosnino desafía esa interpretación literal de ojo por ojo, porque para él la justicia no es venganza, no se trata de infligir un daño igual al recibido, sino de buscar una compensación justa que restaure el equilibrio. Y para ilustrar esto, usa un ejemplo muy bueno. Imaginen que alguien pierde un ojo por culpa de otro, y al culpable se le quita un ojo como castigo, pero durante el proceso el culpable muere. La pena entonces excedió el daño original. Se convirtió en una injusticia. Exacto. Almosnino argumenta que la justicia se logra mejor a través de una compensación, idealmente económica, que equipara el valor del daño. Se trata de restaurar el equilibrio, no de seguir con la violencia. Y aquí entra en juego un concepto fascinante, la epiqueia. ¿La piqueya? Sí. Para Almosnino es la capacidad de aplicar la ley con sabiduría y con flexibilidad, adaptándola a cada caso, para evitar un mal mayor. Allá veo. Es como si Almosnino nos dijera: la ley es importante, pero la sabiduría está en saber cuándo y cómo aplicarla. No ser esclavos de la letra, sino usarla como herramienta para la justicia verdadera. Interesante. ¿Y Almosnino da algún ejemplo? Claro. Usa la regla de no tocar a una mujer. En principio, busca proteger a la mujer. Pero, si vemos a una mujer ahogándose en el mar, la dejamos morir por seguir la regla al pie de la letra. Claro que no. Exacto. Ahí, el bien mayor es salvarla, aunque implique no seguir una regla general. La epiqueia nos ayuda a discernir cuando la ley, aplicada de forma estricta, genera una injusticia. Entiendo. La epiqueia nos hace pensar en la complejidad de la justicia. No hay respuestas fáciles. Hay que cultivar la sabiduría para aplicar la ley con prudencia. Exactamente. Almosnino, con el análisis de ojo por ojo y la epiqueia, nos desafía a ir más allá de lo superficial, a buscar una justicia profunda, guiada por la sabiduría y la compasión. Y lo importante aquí es que Almosnino nos recuerda que la justicia no es solo un concepto, tiene un impacto real en la vida de la gente. La forma en que la aplicamos, ya sea con nuestros amigos o en la sociedad, define cómo vivimos juntos. Totalmente. Y hablando de relaciones personales, Almosnino también nos habla de la amistad, otra virtud clave para una vida plena. De hecho, dice que nadie quiere vivir sin amigos. La compañía, el afecto, son esenciales para nosotros. Es verdad. Y para ilustrar la importancia de la amistad, Almosnino usa ejemplos conmovedores de la historia. Historias de amigos que llegan a sacrificar su vida por el otro. Imaginen el nivel de lealtad, de compromiso. Impresionante. Almosnino nos presenta la imagen de los corazones de los amigos como espejos, que se reflejan mutuamente. Qué bonita imagen. Hermosa, ¿verdad? Habla de la reciprocidad, de la conexión profunda en la amistad verdadera. No es un intercambio de favores, sino una relación donde los amigos se enriquecen, comparten sus virtudes y se apoyan en sus debilidades. Claro, como un espejo, te ves reflejado en el otro. Exacto. Y Almosnino es muy claro. La verdadera amistad se basa en la bondad, la virtud, no en el interés propio. No buscamos amigos por lo que nos pueden dar, sino por la bondad que irradian y por la virtud que reflejan en nosotros. Es un punto importante. En un mundo donde se busca el interés, Almosino nos recuerda: la amistad verdadera se basa en la bondad y la virtud. Sí. Buscamos amigos que nos inspiren a ser mejores, que nos desafíen a crecer, que nos acompañen en nuestro camino. Pero Almosnino también nos advierte: esta amistad tan especial es rara, no se encuentra fácilmente. Es verdad. Y a veces solo encontramos uno o dos amigos así en la vida. Exacto. Pero no hay que desanimarse. Al contrario, hay que valorar y cuidar esos lazos tan especiales. Almosnino nos da una visión profunda de la amistad, su importancia vital para una vida plena. Y nos invita a reflexionar.
¿Cómo son nuestras amistades? ¿Cultivamos relaciones basadas en la bondad, la virtud, la reciprocidad? Sin duda, una invitación a la reflexión. Y más allá de justicia y la amistad, Almosnino nos propone un camino hacia la felicidad, que integra estas virtudes en un marco más amplio, donde el conocimiento juega un papel fundamental. El conocimiento, sí. Para Almosnino, la felicidad no es solo placer o deseos materiales, es algo más profundo, un camino que se nutre del conocimiento, del amor y de la conexión con Dios. Interesante. Y para ilustrarlo, usa una alegoría fascinante. El mundo como un jardín, donde cada uno elige su camino. Algunos se pierden en placeres superficiales, como mariposas que van de flor en flor. Otros acumulando riquezas, como hormigas que construyen hormigueros. Pero solo aquellos que buscan el conocimiento y la virtud alcanzan la felicidad verdadera. Representada en la alegoría por la unión con Dios, fuente de toda sabiduría. Una imagen poderosa. ¿Verdad? La alegoría del jardín nos interpela. Nos hace pensar en qué invertimos nuestro tiempo. ¿Perseguimos mariposas efímeras? ¿O construimos un hogar sólido sobre la base del conocimiento y la virtud? Seguimos entonces con la conducta de vida de Almosnino. Y me parece clave destacar con una la justicia y la amistad, con un tercer elemento esencial para la felicidad, el conocimiento. Totalmente. Y es que para Almosnino el conocimiento no es solo acumular datos, es mucho más. Es la llave que nos abre la puerta al mundo, que nos permite comprendernos a nosotros mismos y al final a Dios. Sí. Almosnino insiste en eso. La búsqueda del conocimiento en el centro de una vida virtuosa. A través del conocimiento podemos distinguir el bien del mal, tomar decisiones justas, construir relaciones y acercarnos en definitiva a la fuente de la sabiduría. Volvamos a la alegoría del jardín, ¿la recuerdan? En ese jardín del mundo algunos se distraen con placeres, como abejas que solo buscan el néctar más dulce, sin importarles la flor, y otros acumulando riquezas, como topos que excavan sin parar. Pero Almosnino nos dice, solo los que buscan el conocimiento y la virtud encuentran la felicidad verdadera, el camino que lleva a la cima de la montaña, desde donde se ve todo el jardín. Una imagen muy bonita. ¿Verdad? Nos hace pensar, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Estamos tras mariposas efímeras o construyendo un hogar sólido sobre la base del conocimiento y la virtud? Es una buena pregunta. Almosnino nos recuerda que este camino hacia la felicidad verdadera no es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina, compromiso constante. Claro. Y ahí es donde la justicia y la amistad son esenciales, como dos herramientas para recorrer ese camino. La justicia, aplicada con sabiduría y equidad, nos permite construir una sociedad justa, donde todos puedan florecer, como un jardín, donde cada planta recibe lo que necesita. Me gusta esa imagen. ¿Verdad? Y la amistad basada en la bondad, lo del apoyo, la inspiración. Como dos árboles que crecen juntos, entrelazan sus raíces y comparten la sombra. Sí, se complementan. Y no olvidemos, para Almosnino, el amor a Dios es la brújula que nos guía en el viaje, el sol que ilumina el jardín y nutre las plantas. A través del conocimiento de Dios, comprendiendo su obra, contemplando su grandeza, alcanzamos la felicidad plena. Almosnino nos da un mapa para navegar la vida, un mapa basado en la justicia, la amistad y el conocimiento. La felicidad no es el destino, sino el camino. Un viaje que emprendemos con la razón, la virtud y el amor a Dios. Almosnino habla mucho de la educación, de la búsqueda constante del conocimiento. Pero, ¿cómo aplicamos eso hoy? En un mundo saturado de información, donde a veces nos sentimos abrumados por tantos datos. Es una pregunta muy actual. En la época de Almosnino, el acceso al conocimiento era limitado, como si tuvieran pocas semillas para plantar. Hoy tenemos el problema contrario. Tantas semillas que no sabemos cuáles elegir, ni dónde ni cómo plantarlas. Almosnino, como buen estudioso, dominaba muchas áreas: filosofía, ética, ley judía, teología. Nos anima a ser versátiles, a explorar diferentes campos, como un jardín con variedad de plantas. Pero ¿cómo no perdernos en la inmensidad? ¿Cómo evitar que nuestro jardín se convierta en una selva? Almosnino nos da una guía. Como un jardinero experto, nos recomienda la lógica, herramienta fundamental para razonar, para comprender. Es la pala que prepara la tierra para las semillas. Nos invita a profundizar en la filosofía moral, en obras como la Ética de Aristóteles. Para comprender la vida virtuosa, la filosofía moral es el abono que nutre las raíces, permite que el jardín crezca con fuerza y belleza. Interesante. Y por supuesto nos impulsa a estudiar la ley judía, la Torá, fuente de sabiduría, guía para la vida. La Torá es el sol que ilumina el jardín y le da la energía vital. Almosnino también habla de buscar maestros, aprender de quienes ya han recorrido el camino, como jardineros expertos que nos enseñan sus técnicas. En la era digital, ¿dónde encontramos esos maestros? Los maestros pueden tener muchas formas hoy. Autores, profesores, líderes religiosos, figuras que encontramos en línea. La clave está en buscar la sabiduría, la integridad, el compromiso con la verdad.
Son las flores más bellas del jardín que nos inspiran y guían con su aroma. Y Almosnino no se olvida del diálogo, de la conversación con otros que buscan el conocimiento. Es esencial para crecer intelectual y espiritualmente. Al compartir ideas, debatir, escuchar, ampliamos nuestra comprensión, como si nuestro jardín se abriera a otros jardines, intercambiando polen, semillas, enriqueciendo su diversidad. Hoy tenemos muchas plataformas para conversar, foros en línea, grupos de estudio. El desafío es encontrar espacios genuinos, donde la conversación sea respetuosa, orientada a la verdad, donde las ideas puedan florecer, como en un invernadero, protegidas. Sí, no se trata de acumular información o imponer nuestras ideas. Se trata de un diálogo real, de escuchar, considerar diferentes puntos de vista y estar abiertos a cambiar nuestra propia perspectiva, como un jardín dispuesto a recibir nuevas plantas, incluso las que al principio nos parezcan extrañas. Almosnino nos recuerda, el camino hacia la sabiduría no se recorre solo, necesitamos compañía. Amigos que compartan la búsqueda, maestros que los guíen, una comunidad que nos apoye, como un jardín que forma parte de un ecosistema, donde todas las plantas se benefician. Y a través de este viaje, buscando el conocimiento, cultivando la virtud, conectando con Dios, encontramos el sentido de la vida, la plenitud. Nuestro jardín interior, cuidado con esmero, se convierte en un paraíso, un reflejo del jardín divino. Hemos explorado la conducta de vida en Almosnino, un mapa, una guía, que los lleva a través de la justicia, la amistad, el conocimiento, hacia la felicidad verdadera. Pero ahora me pregunto, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en el mundo de hoy? Tan complejo, tan cambiante. Buena pregunta. A primera vista, el mundo de Almosnino, con sus carruajes, sus cartas escritas a mano, parece muy lejano al nuestro. Con Internet, los viajes espaciales. Sí. Pero ahí está la genialidad de Almosnino. Su obra va más allá del tiempo. Almosnino no se centra en su época. Se centra en el ser humano, en sus deseos, en sus dilemas, en la búsqueda de la felicidad. Y eso no cambia. Almosnino nos habla de virtudes universales, valores que no se pierden, que se adaptan a cada época. Exacto. Por ejemplo, la justicia. Para Almosnino es la base de una sociedad armónica, donde cada uno recibe lo que le corresponde, donde se respetan los derechos de todos. ¿No es eso importante hoy, con tanta desigualdad, tanta injusticia? Claro. Y no solo la justicia, la amistad también. Almosnino nos recuerda que la amistad verdadera, la que se basa en la bondad, en la virtud, es fundamental para una vida plena. Y hoy, con la tecnología que a veces nos aísla, cultivar amistades profundas es más importante que nunca. Sí, la tecnología ha cambiado cómo nos relacionamos, pero el deseo de conectar, de compartir, eso no ha cambiado. Y ahí la visión de Almosnino de una amistad basada en la virtud, en el afecto genuino, cobra mucha fuerza. Y el tercer pilar, el conocimiento. Almosnino nos impulsa a buscar la verdad, a cultivar la mente. Pero ¿cómo hacemos eso en la era de la información, con tantos datos, tantas opiniones? Ese es el reto. En la época de Almosnino, el acceso al conocimiento era limitado. Como una pequeña biblioteca. Hoy tenemos una biblioteca infinita, Internet. Pero tanta información también puede ser un problema. ¿Un problema? Sí, podemos perdernos en lo superficial, en la inmediatez, en la búsqueda constante de lo nuevo. Nos convertimos en coleccionistas de datos en vez de cultivadores de sabiduría. Es como un banquete con miles de platos. Y en vez de saborear cada uno, probamos un poco de todo y no disfrutamos nada. Exacto. Almosnino nos invita a elegir, a discernir, a buscar fuentes confiables, a nutrir la mente con ideas que nos inspiren, que nos hagan pensar, que nos ayuden a comprender. Almosnino, un hombre religioso, también nos habla de la conexión con Dios, como algo esencial en un mundo que a veces parece tan secularizado. ¿Cómo integramos la espiritualidad en nuestra vida? La clave está en entender que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas. La ciencia nos explica el mundo material. La espiritualidad nos conecta con algo más profundo, con el misterio, con el deseo de trascender, que todos llevamos dentro. Almosnino, con su conducta de vida, nos da un mapa para vivir. Un mapa que nos invita a ser justos, a ser buenos amigos, a cultivar la sabiduría. La felicidad no es la meta, es el camino. Un camino que recorremos con paso firme, guiados por la virtud y por Dios. Almosnino nos deja una pregunta. ¿De qué camino elegimos en el jardín del mundo? ¿Nos dejamos seducir por las flores efímeras o cultivamos las raíces profundas? ¿La virtud del conocimiento? Almosnino nos ha dado las herramientas, la sabiduría de los antiguos, que sigue viva ahora. La decisión es nuestra, que la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, ilumina nuestro camino